Buenas noches, mis hermanos. Dios me les continúe bendiciendo. Espero que esta vigilia sea de bendición para cada uno de ustedes. Eh, Personalmente no los pude acompañar, pero estoy a la distancia con ustedes compartiendo una reflexión de la palabra de Dios. Y quiero en el día de hoy compartirles a ustedes un tema de que, bueno, en el estudio o en mi lectura que hago de la Biblia, me ha salido como varias veces, ¿sí? Y de pronto es un tema que ya lo hemos escuchado, un tema que de pronto ha sido ya varias veces de pronto enseñado, pero pues a veces hay cosas que a uno se nos enseña, pero se nos trata de olvidar o de pronto no lo tenemos ahí constantemente en nuestra mente y quiero hoy eso, ¿sí? Como retomarlo y que lo tengamos como presente, ¿sí? Y en lo que hablaba y estudiaba en la Biblia que me salió varios versículos sobre ese mismo tema, y yo le decía, ay Dios, tan bonito que me, me coloca ese mismo tema, ¿sí? Me salía ese mismo tema casi en los versículos que leía. Y era sobre el amor. Entonces yo me puse a buscar la definición de amor y nos dice que amor es un conjunto de emociones, comportamientos y actitudes. Que el amor tiene como tres componentes eh, que lo encierra todo y el primero es compromiso, que el compromiso es una decisión de mantener y cuidar un vínculo. El segundo es la pasión. La pasión es una atracción física que suele ser muy fuerte al principio de una relación. Y la tercera es la intimidad, es la confianza, la complicidad y el deseo de compartir con una persona. Entonces, me puse a buscar esto de la definición de amor porque en la palabra de Dios el versículo que me hablaba de esto me, me hablaba como muy claro acerca de sobre esto, ¿sí? O sea, yo decía, bueno, en sí definir qué es amor y me da estas tres pautas, que es compromiso, es una pasión, es una intimidad. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios en Primera de Corintios 13, 1 al 13. Entonces vamos a buscar en la palabra de Dios Primera de Corintios 13 del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay un título que dice allá que dice preeminencia del amor. Y dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda creencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conoceremos y en parte profetizaremos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces
lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, mis hermanos, en este versículo nos habla muy claramente sobre el amor. Nos habla que si hablamos en lenguas o en lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, es como si no, o sea, no es algo válido. Nos dice también que si tenemos fe, o sea, la fe, si tenemos fe, que si así moviéramos, le pidiéramos a una montaña que se moviera para el otro lado, pero si no tenemos amor, es como si no hubiera nada. Quiere decir de que el amor pesa más que la fe. Nos habla también de que si nosotros dejamos todos nuestros bienes, que si le damos a los pobres, le damos todas las cosas a los pobres, pero si no lo hacemos con amor, si no lo hacemos con un corazón dispuesto con amor, es como si no sirviera de nada nos va a servir, ¿sí? Porque, y también allá en la parte de abajo, en el, en el versículo 13 dice que el amor, dice que permanece la fe, la esperanza y el amor. En estos tres, pero el mayor de todos ellos es el amor. Entonces, a mí yo pensaba y me ponía a analizar y a pensar las cosas y decía que, yo decía, Dios mío, o sea, no importa que yo ayude a alguna persona, pero si no lo hago con amor no me va a valer, no me va a servir de nada. Si yo tengo fe, creo que vas a pasar las cosas, pero si no tengo amor, pueda que pasen las cosas, pero no, delante de Dios no, no va a estar, no va a estar bien, como bien visto esto, ¿sí? Entonces yo bueno, de este versículo, yo decía, de este versículo me deja una promesa, y la promesa es que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y también me ponía a pensar cómo yo lo puedo aplicar en mi día a día. Yo cómo puedo aplicar este versículo que yo acabo de leer en mi día a día. Entonces, en mi día a día, constantemente, en nuestro trabajo, en nuestra actividades que nosotros hacemos a diario, se van a presentar muchas situaciones que nos van a poner a prueba ese amor que nosotros tenemos, ¿sí? Que se van a presentar de pronto discusiones o se van a presentar de pronto situaciones difíciles que uno, si no está cogido de la mano de Dios, va a ser muy difícil que lo podamos sobrellevar, ¿sí? Hablábamos de que hablamos del amor y yo creo que la palabra de Dios dice que Dios es amor, o sea, y su primer mandamiento que Él nos manda, que nos dice que es amar a Dios sobre todas las cosas, que si amamos a Dios, nos amamos nosotros, y si nos amamos nosotros, podemos amar a los demás, ¿cierto? Podemos amar a los demás. El amor más grande, el amor que lo supera todo,
es el amor que Dios nos dio por medio de su Hijo, que entregó a su Hijo por amor a nosotros, por amor a, 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 a que muriera en la cruz por unos pecados que no eran de Él, pero que por amor lo hizo, por un amor hacia nosotros. Dice que, bueno, personalmente yo crecí con, con un amor de dos personas que estuvieron muy ahí, muy constantes en mi vida, que fueron mis dos abuelitas, y ellas me demostraban un amor tan grande que yo lo veo de diferente manera, el amor de cada una de ellas, ¿sí? Porque, por ejemplo, la mamá de mi mamá era una abuelita amorosa, que llegábamos y nos consentía y nos cuidaba y nos atendía y nos protegía. Pero el amor que sentía mi abuelita de parte de papá era un amor de cuidado también, de cuidado de protección, pero ella era más estricta, ¿sí? O sea, ella nos exigía muchísimo más de lo que de pronto mi otra abuelita no lo hacía. Ella nos enseñó a ser organizadas, a ser ordenadas, nos enseñó a cocinar, a hacer las cosas bien, no hacer las cosas por simplemente hacerlas, no, sino hacer las cosas bien, que si las cosas se hacen, que se hagan bien. Y ella era una abuelita en la cual nosotros nos exigía, no permitía de que nosotros hiciéramos las cosas a medias o que de pronto hiciéramos las cosas ahí por salir del paso, no. Era una abuelita que nos exigía y yo analizaba y pensaba, ese era el amor en la cual ella nos demostraba hacia nosotros. Yo por lo menos ahí en el colegio yo les digo a los niños, cuando papá y mamá corrigen, cuando papá y mamá regañan, es porque los aman. Y yo a veces les digo a ellos, cuando yo les exijo aquí a ustedes, les llamo la atención, es porque quiero que sean unas personas que entiendan, que comprendan lo que les estoy explicando y que sean unas personas de bien. ¿Sí? Entonces esa es una de las formas de las que nosotros demostramos nuestro amor. Entonces a veces yo veo que en mi entorno laboral veo que hay padres que yo no lo diría como proteger, no lo diría así, sino como que son cómplices delante de algunas actitudes que no están bien en sus hijos, ¿sí? O sea, les alcahuetean, podría decirse así. Alcahuetean algunas cosas que no están bien y de pronto uno analizando y pensando las cosas y que ellos los pensaran, realmente no es un amor que le están brindando a ellos. Un amor porque dice allá, desea que el amor es sufrido. No estamos diciendo que de pronto los vayan a maltratar, porque una cosa es corregir, yo les digo a ellos, una cosa es que los papás los corrijan, porque es necesario corregir, porque es necesario que ellos sean corregidos para ser unas personas de bien, para eso es la corrección, para que ellos sean unas personas de bien de aquí a mañana. Otra cosa es maltratar. Cuando ya hay maltrato, ya es otra situación, ¿sí? Ya cuando ya hay un maltrato físico más grande, pero una corrección ya es muy diferente. Entonces, mi abuelita hacía eso, nos amaba y nos mostraba ese amor cuando nos enseñaba, cuando nos corregía, porque también ella nos castigó, ella fue de las que nos castigó, pero era por corregirnos, más no porque nos quería agredir o porque sí, nunca
nos llegó a de pronto a tener un maltrato hacia nosotras, sino nos corrigió, sí nos corrigió, pero como dice ahí, con ese amor hacia nosotras, ¿sí? Entonces, ese es el amor que, que de pronto las demás personas nos dan hacia nosotros y nosotros asimismo hacia ellos. Nos dice que el primer amor es Dios. Y si amamos a Dios sobre todas las cosas, como dice su mandamiento, amaremos a los demás, nos amaremos a nosotros mismos y asimismo ese amor se refleja hacia los demás. Sí, hay personas que a uno de pronto nos llenan la copa, que en nuestro diario vivir, personas que uno no está de acuerdo cómo piensan, cómo actúan, cómo, cómo, sí, cómo ven la vida, ¿sí? Y uno quisiera como llegar a cambiar el chip, ¿sí? Pero no, Dios nos dice, tenemos que tener amor y tenemos que tener esos dones del Espíritu Santo, que es uno de esos dones que es la paciencia, ¿sí? Que, que si de pronto alguien me hace algo que yo no llegar a decir, no, si me lo hizo, lo voy a devolver, sino si me lo hizo, dicen que hay un Dios que es justo y Él ve todas las cosas que nos suceden o que nos hacen que no están bien. Y Él es el que nos defiende y Él es el que pelea por nosotros. Y a veces dicen, es que no tenemos que, no somos, hay un dicho que dice que no somos, tenemos que ser mansos pero no mensos, dice, que tenemos que ser mansos pero no mensos, ¿sí? Entonces, tener como esa sabiduría en esos momentos, en esas situaciones, cómo podemos lidiarla de la mejor manera, dando nuestro buen testimonio, porque más que de pronto, sí, dar a conocer la palabra de Dios, dar, hablarle a los demás, a las personas de la palabra de Dios, es reflejarlo con nuestro buen testimonio, con dar amor, con ser esas personas pacientes. Yo cuando pasa algo en mi vida que uno a veces quisiera, uy, Dios santo, pero me pongo a pensar y yo digo, ¿cómo actuaría Jesús ante esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús? Y ahí concluyo y pensaría, Jesús no actuaría de una manera agresiva, Jesús no actuaría de una manera de rencor o de llevar llegar a maltratar o a herir a alguna persona. Él no lo haría así. Jesús lo haría de una persona con amor, con paciencia, con prudencia, con tolerancia, que no es fácil, porque eh, no es fácil llevar, sí, o sea, amar a todas las personas, porque hay personas que nos hacen un daño y, 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 y nos hacen doler a nosotros, pero eso es a lo que nos manda Jesús, eso es a lo que nos manda Dios, amar, como leíamos la palabra de Dios, así hagamos tantas cosas, así seamos unas personas que lo dejemos todo, dejemos nuestros bienes y que lo llevemos a los necesitados, pero si no tenemos amor no nos va a valer de nada. De nada nos sirve tener fe si no tenemos amor. De nada nos sirve, como ya decía la palabra, de hablar lenguas angelicales, pero si no tenemos amor, de nada nos sirve eso. Y quiero que tengamos presente de este capítulo que yo leí, me quedó esos versículos del versículo del 4, el 4 y el 5, que dice que el amor es sufrido y es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso,
no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, yo creo que este versículo más claro no nos puede hablar. Sí, más claro no puede ser de nosotros reflejar ese amor a las personas, el reflejar ese amor a mí misma, a nosotros mismos, como les decía, si yo me amo, amo a las demás personas. Sí, entonces este era como una reflexión que quería darles. Fue una semana donde Jesús me estuvo hablando sobre el amor. Fue algo bonito, no fueron varios días del cual me hablaba mucho del amor, dice que también me hablaba algo espere que por aquí lo tengo. Nos hablaba de que me hablaba también sobre de que si nosotros tenemos pecados, tenemos un abogado con el Padre. Entonces decía que como que decía que y como la promesa que me daba ese versículo era de que él, el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice que el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces yo miraba y decía, wow, o sea, el amor es algo como primordial. Dice que si sabemos que si hay amor, sabemos que está en él, que si reflejamos amor, sabemos que estamos en él. Si nosotros no reflejamos amor, difícilmente podemos saber que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, que Dios es esa persona que decidimos un día aceptar y recibir en nuestros corazones. Entonces, este era como la reflexión que quería compartirles en esta noche. Espero que estén allí reunidos en vigilia y con la ayuda del Espíritu Santo, una vigilia en la cual nos tocaba a nosotros como maestras, pero por otras situaciones no pude estar, pero desde la distancia estoy ahí con ustedes. Tengamos presentes, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, que el amor es como dice allá, que todo, o sea, de estos tres, el mayor es el amor. De todos, de la fe, la esperanza, de esos tres, el mayor es el amor. Entonces, tenerlo ahí presente, amar a esas personas que nos hacen daño no es fácil. Amar a esas personas que nos hacen sentir mal no es fácil. Pero hay que amarlo y tratar como de actuar como Jesús actuó. Jesús actuó con amor, con misericordia, con paz, con tolerancia. Asimismo nosotros tenemos que actuar hacia los demás, ¿sí? Entonces espero que les haya quedado esta reflexión de la palabra, que es un versículo conocido, como se los decía al principio, pero que a veces nosotros
por alguna u otra circunstancia, se nos olvida, se nos pasa, ¿sí? Pero tenemos que tenerlo ahí presente. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, mis queridos hermanos, y sigamos en esta vigilia que primeramente el Espíritu Santo está con nosotros y Dios con ustedes. Dios me los bendiga y me los guarde.